Hola, buenos días a cualquiera que esté viendo este video. Mi nombre es Luis Héctor Jiménez Delgado y bueno, voy a definir las diferencias entre clases, objetos, atributos y métodos. Y bueno, más bien de definir las diferencias voy a definir cada uno de estos y de esta manera se definirán las diferencias que estos tienen, ya que evidentemente no son iguales por obvias razones. Y bueno, esto para dar una pequeña introducción. Estos conceptos son muy importantes ya que yo consideraría que son bases para entender lo que es la programación orientada a objetos, ya que, bueno, como su nombre lo dice, pues está basada en lo que son los objetos y todos estos conceptos que voy a explicar son como las bases y básicamente pues lo que son los objetos tiene que ver con los otros tres que están acá. Y bueno, empezamos sencillo con qué es una clase. Una clase es un plano o molde que define las características y comportamientos que tendrán los objetos. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver la clase coche, que contiene métodos y atributos, lo cual veremos próximamente. La clase nos puede servir para decir que, por ejemplo, un coche tiene, acá nos dice que tiene los métodos, es decir, que puede hacer, agarrar combustible, a meter más combustible y luego tenemos los atributos que es como las características que tiene el objeto, que es aquí tener combustible y velocidad máxima. La clase nos sirve para, como ya dije anteriormente, setear lo que ya tienen, lo que pueden tener estos objetos, o sea, es como un, un lugar donde determinas qué es lo que va a tener. Acá tenemos un ejemplo en Python donde creamos class coche, dos puntos pass y el pass acá nos sirve para que esta clase no haga nada, o sea, no que no haga nada, más bien que no tenga nada, simplemente está creada. Y bueno, pasamos enseguida con lo que es un objeto, que un objeto es una instancia de una clase, es decir, un ejemplo concreto creado a partir de esa clase. Como dije anteriormente, la clase es como la base de lo que puede llegar a tener algo. Por ejemplo, teníamos la clase coches y aquí tenemos el objeto carro. Y tomando, por ejemplo, la imagen anterior que mostré que había eh, un atributo que era max speed, acá podemos ver que tiene diferentes atributos como el color verde. Por ejemplo, diciendo con velocidad máxima, en vez agregando uno de estos, después de lo que viene siendo color año y la transmisión, podemos añadir lo que es max speed y se le pondría ahí el atributo. Es decir, que tomando las dos imágenes de ejemplo que teníamos, que en la otra evidentemente no venía lo que es color y año, por lo cual este objeto concreto, este que tenemos en pantalla, no conectaría con la clase que tenemos creada, ya que la clase que nos sirve como algo que engloba lo que pueden tener acá ya no se puede porque los atributos son diferentes, no es lo que me está pidiendo la clase que puede tener, no es lo que me está diciendo que puede llegar a tener, aquí está diciendo cosas diferentes, entonces para que concordaran los atributos y los métodos deberían ser eh, los mismos o que el objeto no tenga cosas que no tiene la clase. Acá tenemos un ejemplo en Python también de cómo se crea un objeto, por ejemplo, este objeto que se llamaba carro, aquí sencillamente le ponemos carro es igual a la clase que habíamos creado de coches. Y bueno, acá seguimos con lo siguiente, lo cuales son los atributos, que son las características o propiedades de un objeto. Aquí volvemos a la imagen que mostré en un inicio, donde están los atributos, que es de combustible y velocidad máxima, que son, como ya dije, son lo que pues aquí dice que son características que puede llegar a tener un objeto. Es decir, pues evidentemente lo que describe el objeto, lo que puede llegar a tener, como en la imagen que vimos de objeto que decía el año, la transmisión, el color, esos son los atributos, lo que nos describe un objeto, las características que puede tener, como dice aquí la definición, evidentemente. Por ejemplo, yo puedo decir que no sé, un lápiz pues tiene los atributos de color, que bueno, básicamente los lápices siempre pintan el mismo color, ¿no? Pero pues tiene esos atributos de color, si tiene goma y etcétera. Una pluma, por ejemplo, color puede ser rojo, negro o azul. Y ya creé yo mi clase y
y mi objeto que pueden tener, que se engloban, que todas tienen color, pero pueden llegar a tener colores diferentes, lo cual es lo que los diferencia a cierto punto, son los atributos, que son lo que caracteriza a cada objeto, que tienen lo mismo, pero de manera diferente. O sea, por ejemplo, retomándolo de la pluma, pues las plumas tienen los mismos atributos, son básicamente iguales, o sea, pueden llegar a tener la misma cantidad de atributos o el nombre más bien del atributo, pero el atributo en sí es diferente. Por ejemplo, el color de una puede ser rojo y el de otra verde, y eso ya los diferencia. Y bueno, acá tenemos un ejemplo en Python un poquito más detallado, donde primero se crea la clase coche, después el def init es... Esto es importante en Python ya que esta es una manera como para crear una inserción, por decirlo de alguna manera, para poderle poner lo que son los atributos. Por ejemplo, aquí tenemos self, que es como un dis, es el primero que se tiene que crear para poderle dar un atributo a algo. Y luego marca y color, que ya serían atributos más normales. Por ejemplo, aquí está self.marca, que el self es más o menos lo que se puede decir que marca, da la pauta de que esto va a ser un atributo. Y aquí se definen en la parte principal, y ya después, cuando dice mi coche igual a coche y entre paréntesis Toyota rojo, ahí ya se utiliza después de que se crea la clase y se crean los atributos que puede llegar a tener. Después se crea el objeto lo igualas a la clase y le pones los atributos específicos que quiere que tenga. Como ya dije, por ejemplo, aquí podemos crear mi coche 2 igual a coche, y las marcas las cambiamos y le podemos poner Nissan, y en color le podemos poner amarillo, y ya siguen teniendo las mismas reglas, pero cambia un poquito pues los atributos cambian en sí, en cómo se podría decir que se distribuyen, ya que pues son diferentes. Y bueno, acá tenemos lo que son los métodos. Y bueno, los métodos dice que son funciones dentro de una clase que definen las acciones que puede realizar un objeto. Si los atributos definían el objeto en sí, como di el ejemplo yo de la pluma, que decía color, forma y lo que sea, los métodos en sí es lo que puede llegar a ser, es decir, que puede ser una pluma, pues pintar, ¿no? Escribir. Y el ejemplo que el lápiz, que tal vez los atributos son más reducidos la cantidad que puede llegar a tener, pero los métodos, un lápiz puede escribir y puede borrar, ¿no? Y aquí tenemos la imagen, otra vez la misma de la clase coche, donde aquí tenemos que los métodos que puede llegar a ser nuestro objeto es conducirse, se puede conducir o no se puede conducir, se puede, pues puedes meterle gasolina y puedes pues acelerar, ¿no? Acá tenemos un ejemplo en Python de lo que es un método, que bueno, es un poquito lo que vimos también con los atributos, que creas la clase coche, pones el def init, se marca color. Aquí principalmente le pones antes de setear lo que son los atributos, creamos lo que es nuestro método, que def acelerar, que esto le está diciendo al programa que dentro de la clase coche se puede acelerar, y ya ponemos print el coche self.marca está acelerando. O sea, es decir, que el coche, la marca que hayas puesto, que por ejemplo aquí sale Toyota, pues va a decir que que ese coche está acelerando, ¿no? Y esto pues nos puede servir de muchas formas, ya que esto es lo que le da movimiento al objeto dentro de la programación, que es lo que da lo que puede hacer nuestro objeto dentro de nuestro programa. Aquí tenemos una pequeña tabla comparativa que junta las definiciones de todos los conceptos que hemos visto, junto con un ejemplo reducido en Python. Podemos ver otra vez que la clase es el molde que define las características y comportamientos del objeto. Es lo que te dice, es como las reglas que te dicen que esto tiene que ser así. Y luego el objeto tenemos que es una instancia creada a partir de una clase, es decir, pues nuestro lugar en donde vamos a basarnos para empezar a hacer las cosas, o sea, donde va a tomar lugar la clase. Y luego tenemos los atributos, que son las propiedades o datos que describen al objeto. Como dije anteriormente, pues aquí dice la marca Toyota, o puede ser el color de algo que lo describa, que es como es. Y bueno, tenemos los métodos, que es acciones o comportamientos que pueden realizar el objeto, funciones dentro de la clase, que pues básicamente es pues lo que puede llegar a ser nuestro objeto, ¿no? Y todo esto
se crea principalmente en la clase y ya después el objeto puede hacer diferentes métodos o puede tener diferentes atributos dependiendo de cómo nosotros creamos la clase. Es muy importante eh, pensar primero en la clase, ya que pues ahí es donde vamos a definir todo lo que puede llegar a ser nuestro objeto. No vamos a poder inventar al final, cuando vamos a declarar nuestro objeto, las cosas que va a hacer, sino principalmente tiene que ser dentro de una clase. Sin clase no hay objeto. Así de fácil. Y aquí tenemos un ejemplo final que incluye todo lo que vimos anteriormente, lo que es la definición de la clase, class coche, dos puntos, donde ya se setean todos los atributos, aquí con el método constructor que es el def init. Y, y bueno, acá está que primero se tiene que crear la clase para que después podríamos definir los atributos, los métodos, y ya después se crea el objeto, se le dan a este objeto los atributos y después pones el objeto a hacer los métodos. Y bueno, acá están las referencias que hice para hacer este eh, trabajo, esta pequeña exposición. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado y cualquier cosa en los comentarios yo los puedo ayudar con lo que necesiten. ¿Ok? Muchas gracias por su atención y esto sería todo para el video.